Hola, buenas tardes, profesor, señores. Nosotros vamos a presentar el encargo 3, referente. Y bueno, nosotros tocó exponer sobre los estándares de la tabla periódica BIM. Estos estándares incluyen una variedad de procedimientos y documentos complementarios que se han desarrollado para integrar los tipos de consideraciones y garantías que le ayudarán a diseñar y luego implementar una estrategia BIM exitosa. Es importante señalar que esta tabla periódica de elementos BIM se considera como tabla fundamental respecto de elementos que permiten la implementación de la metodología BIM en cualquier compañía, ¿ya? Y se compone de 9 subconjuntos, de los cuales, como comentó el compañero recién Felipe, vamos a analizar cada uno de los elementos que tiene el subconjunto denominado estándares. Para comenzar, vamos a ir con uno de los primeros elementos, que se denomina fase de entrega capital. Su sigla es CD, y en resumen, lo que establece este elemento es incorporar práctica dentro de todo el equipo de trabajo, donde se expone cada uno de los documentos y documentos referentes al proyecto para definir ciertos parámetros y lineamientos a seguir. Aquí se muestran la información tal como planos, gráficos, documentación referente a planes de trabajo, programas de trabajo y todo eso. El segundo elemento es el que se denomina relaciones comerciales colaborativas. Su sigla es CL. Este elemento básicamente establece cómo implementar una metodología de trabajo que sea colaborativa con diferentes plataformas, diferentes software que ayuden a mejorar estas relaciones de colaboración. Por lo tanto, se basan mucho en normativas ya que hablan sobre estándares que son la ABS 11.000, 11.002, y hablan básicamente de aquello, cómo poder conjugar todos los elementos que están dentro de del programa de trabajo, de la implementación BIM, en toda su magnitud, con todas sus especialidades. El siguiente elemento es el número 18 dentro de esta tabla periódica de los elementos BIM, que se denomina objetos de biblioteca. El número 18 su sigla LI, donde en este mismo concepto de reuniones de trabajo se definen cuáles son los elementos que se van a utilizar para cada uno de los modelados, ¿ya? Entonces, desde un primer momento, los integrantes, los actores que están involucrados en el trabajo, van a desarrollar sus documentos, sus planimetrías, todos sus entregables en función de un estándar ya predefinido. Y todo eso se le va a denominar la biblioteca, el conjunto de elementos que se van a incorporar en el proyecto, de tal forma de poder extraer información fácilmente. Luego pasamos a otras fases, que son la 29, la 30 y la 31. La 29, que es OP, la fase operacional,
donde se señala básicamente cómo se va a establecer la gestión de la información en la fase operativa del activo, utilizando el modelado de información de construcción. Y es muy importante considerar la PAS 1192, parte 3, porque ahí establece todos los parámetros, atributos para estabilizar estos procesos. El siguiente, que es el protocolo PT, el objetivo es definir un protocolo en la materialización de un proyecto. Permite que todos los actores que están involucrados en el desarrollo del trabajo lo hagan de forma armónica y fluida, considerando conceptos preestablecidos. Cuando hablo de conceptos preestablecidos, es en estas reuniones previas donde se definen ciertos parámetros para seguir lineamientos del proyecto. Y todo esto está por todo el equipo de trabajo, de tal forma de optimizar los procesos y minimizar errores de comunicación en el desarrollo del proyecto. Luego vamos al 31, que es P, que se denomina escenarios de planificación. Esto considera el óptimo desarrollo de este elemento, permite que a la compañía y al equipo de trabajo reducir los tiempos para las tomas de decisiones, tomando en consideración de que... ¿Cómo? No, sí. Tomando en consideración de que cada uno de los elementos que componen el proyecto y la estabilización del mismo proyecto facilita a los actores que deben tomar las decisiones para seguir avanzando en los siguientes procesos, ya esté preconcebido, de tal forma de que el criterio sea unificado y no se interprete de acuerdo a cada persona que va integrando el equipo y totalmente en ese aspecto. ¿Ya? Luego tenemos el 31, el 42, que es la sigla FM, que es la gestión de instalaciones. ¿Ya? Esto habla netamente de cómo la información que tiene cada una de las especialidades incide en el cumplimiento de los requisitos de intercambio de la información. Cuando nosotros anteriormente habíamos hablado de que se ponen de acuerdo previamente todos los actores, es fundamental seguir al pie de la letra estos requerimientos, estos procesos, estos protocolos, de tal forma de no entorpecer el avance óptimo del desarrollo del proyecto. Luego tenemos el elemento 43, que se denomina sistema de gestión de la calidad, y esto va muy de la mano con la norma ISO 9000, la 9001, donde la 9000 es un conjunto de normas del control de calidad y gestión de calidad, y la 9001 va más específico, que establece los requisitos de un sistema de gestión de calidad. Entonces, siguiendo estas normas ISO, finalmente se promueve el avance fluido del desarrollo del proyecto. Luego vamos al próximo elemento, que es el 44, donde finalmente encontramos el diccionario de datos de la Building Smart. Este definitivamente es como la columna vertebral, de tal forma de que cada integrante del equipo, de los equipos de trabajo, cuando se refieren a algún elemento, a alguna situación o alguna información que se quiere dar, se hable todo en el mismo orden, en el mismo criterio. Esto permite que, justamente, viene todo de la mano, que cuando se tomen decisiones respecto de conceptos ya predefinidos, que todos entiendan qué significa
alguna instrucción o qué significa algún alcance para poder seguir con el desarrollo del proyecto. Luego pasamos al elemento 54, que es la seguridad digital. Este punto, aparte de ser muy importante, es clave para poder promover la entrega de información, la entrega de información segura. En este elemento es importante señalar de que se debe considerar una plataforma digital que permita la integración de muchos datos de diferentes formatos y que todos tengan acceso con diferentes hardware, con diferentes equipos, de tal forma de que no solamente cuando estés en la oficina puedas tener acceso a la información, sino que es mucho más viable y mucho más óptimo tener la información disponible en cualquier momento. Pasamos al número 55, que es el sistema de gestión del diseño. Este elemento permite la estandarización de los formatos de diseño que vas a trabajar y todo el equipo. El formato de archivos que se van a traspasar como intercambio de datos, ¿ya? ¿Y cómo lo vas a traspasar? O sea, ¿en qué versión? ¿En qué formato? Y el peso máximo, porque cada archivo va a tener su espacio virtual, pero que va a ir acumulando y hay que tener en cuenta eso para tener la información a mano. Y luego pasamos al elemento 56, que son, se denomina clases fundamentales de industria, que tiene que ver en relación con el IFC, que es el formato abierto de archivo que permite este traspaso de información libre y disponible para cualquier integrante del equipo. Y lo bueno de este elemento que permite esta estandarización, no tener un software definido y específico para aquello, sino que cada equipo de trabajo puede elegir el que más le acomode o el que más le resulte fácil, de tal forma de que puedan seguir trabajando a la distancia o bien entregar la información rápidamente desde la oficina a terreno y sin demoras en el fondo. Eso es lo que establece este elemento, ¿ya? Luego pasamos al elemento 65, denominado sesión informativa. Tiene como objetivo involucrar al operador y al equipo de operaciones y toda su cadena de suministro desde el principio y luego extender esta participación a través y desde la entrega hasta la operación y periodo definido de cuidados posteriores. Esto se refiere a que al momento de entregar el activo en su fase de puesta en marcha, se debe tener claridad de cuáles son los elementos que necesitan en algún periodo de tiempo mantención o reparación o alguna acción que tenga que ver con ingresar a ciertos aspectos del proyecto. Por lo tanto, es importante tener definido cuáles son para no perder el tiempo en buscar cuál es el elemento que se necesita. Luego pasamos al elemento 66, que es la gestión de activos. Esto se refiere básicamente a que determinar claramente y con documentación específica cuáles son los elementos del proyecto, del activo, en su fase de puesta en operación, cuáles son los elementos que necesitas mantener, que necesitas hacer gestión sobre aquellos elementos, como por ejemplo la sala de climatización, cuáles son las partes que necesitas hacer revisiones
periódicas, ¿ya? Es importante, y esto tiene que ver mucho y va muy de la mano con las especificaciones del fabricante que determina los periodos de tiempo. Bueno, finalmente entramos al último elemento de este subconjunto de estándares que se define como manual de entrega de la información. Este elemento permite estandarizar todos los elementos que componen el conjunto de información que se le va a disponer al usuario. En otras palabras, les entregas un manual de mantención, de reparaciones, de información que contiene el proyecto. Inclusive se puede llegar hasta lo más específico, como por ejemplo el tipo o el código de pintura que utilizaste para un muro en específico, de tal forma de que cuando el usuario quiera hacer alguna reparación o bien mantener su activo, pueda ir fácilmente y solicitar al proveedor del elemento, en este caso de la pintura, el código de la pintura, y de esa forma el activo se puede mantener tal cual las condiciones que fueron entregadas. Y en términos generales, es cada uno de estos elementos que se refiere a la estandarización permite, como lo dijimos anteriormente, el proceso de la elaboración del proyecto, de la ejecución del proyecto, inclusive de la puesta en marcha del proyecto, sea de forma fluida y optimizando cada uno de los tiempos y procesos para cada uno de los equipos que intervienen en el ciclo del proyecto, hasta llegar al usuario final, que también le va a permitir optimizar sus tiempos para tomar decisiones, finalmente, al momento de hacer sus reparaciones. Eso fue nuestra presentación del subconjunto estándares de la tabla periódica de elementos BIM, de elementos indispensables para la implementación de la metodología BIM en cualquier organización. Muchas gracias.